Arratsalde-on. Señorías, libertad de elección, respeto a la diversidad lingüística y sensatez, sobre todo sensatez. Porque la iniciativa que llega hoy a este Pleno, en este caso una proposición no de ley para la reciprocidad de las televisiones autonómicas, a nuestro entender contiene un planteamiento totalmente razonable. En estos momentos se puede acceder a la programación televisiva de lugares remotos del mundo, además a través de plataformas de pago, en algunos casos, y en una gran cantidad de lenguas diferentes. Sin embargo, las personas del Estado español que quieren ver la programación en otra lengua cooficial del Estado, elaborada y programada por las televisiones autonómicas, es decir, públicas, no pueden hacerlo si no es a través de plataformas de pago. Y esto es una gran paradoja. El traspaso entre comunidades autónomas está limitado mientras se alienta el traspaso de contenidos televisivos entre Estados. Y no debería ser así cuando el Estado español tiene asumida y ratificada lo que la Carta Europea de Lenguas Minoritarias propone para la protección, para la promoción, para la divulgación de lenguas como el catalán, el gallego o el euskera. No debería ser así en un Estado plurinacional y plurilingüe. Y de lo que hoy se trata aquí es de decidir si tiene sentido que se limite la libertad de elegir qué medio de comunicación sirve a una ciudadana, a un ciudadano, para informarse o entretenerse. Si tiene sentido o no defender las lenguas y culturas propias de este Estado más allá del castellano. Señorías, vamos a votar que sí a esta proposición no de ley de reciprocidad de contenidos entre las diferentes televisiones autonómicas. Y es cierto que la PNL no avanza en el desarrollo de la iniciativa. Se podría decir quizá que es excesivamente genérica, pero dando por hecho que la propuesta supone habilitar un sistema para que la ciudadanía, habite en el punto del Estado en que habite, pueda visionar los programas de cualquier televisión autonómica y especialmente la suya, claro, aprovechando además una inversión pública que ya está realizada, pues no tenemos nada que objetar a esta iniciativa. Y, naturalmente, por pura sensatez, esto cobra mucho mayor sentido, mucho más sentido, entre comunidades que comparten la misma lengua, tal y como se ha dicho aquí. Habrá grupos, señorías de este hemiciclo, que se opondrán a esta PNL por motivos de defensa del castellano. Hemos oído ya alguna intervención en ese sentido. Bueno, a todos ellos les recordaré que el castellano lo hablan 490 millones de personas en el planeta, son datos del Instituto Cervantes, que es la segunda lengua materna del planeta, tras el chino mandarín, y la tercera en Internet. Y su proyección de crecimiento es enorme y el avance del castellano va a continuar, señorías. Por lo tanto, tranquilidad. Por lo tanto, lo que hay que preservar no es el castellano, que no le hace ninguna falta, sino las lenguas minorizadas. Y esto se llama respeto a la diversidad lingüística y se llama cultura también. Y enlazo con otra cuestión relacionada que estos días se ha abierto al debate y que confiamos en que efectivamente el Gobierno haya tomado buena nota de ello. El anteproyecto de ley audiovisual que hemos conocido no atiende a la realidad lingüística de este Estado y va en contra de lo que reclama el sector audiovisual vasco, que reclama fijar porcentajes obligatorios, una protección especial y garantías concretas para salvaguardar el euskera en el sector audiovisual. Y esto, naturalmente, lo hacemos también extensivo al catalán y al gallego. Terminaré volviendo a referirme a quienes afirmen, a quienes consideren que esto presupone o supone una desmejora en la protección del castellano. Poca confianza tienen ustedes en lo que predican y en los valores de la España que dicen defender, si el simple hecho de que se puedan ver las emisiones de otros canales autonómicos en otras lenguas fuera del territorio propio les suscita tanta zozobra. Eskerrik asko. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco